Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos a Johanna Ojeda, presidenta de la Asociación Vida y Células Madre, que nos tome una llamada para platicar sobre el uso de células mesenquimales para activar neuronas en niños con autismo. Muy buenos días, gracias por atender esta llamada. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues primero si nos cuenta un poquito en qué consiste esta célula y cómo es que se trabaja con la misma. Ya. Bueno, las células mesenquimales son un tipo de célula que se consideran células madre y existen en diferentes partes de nuestro cuerpo. Uno de los tejidos de donde las podemos obtener fácilmente es el cordón umbilical. En el tejido del cordón umbilical, hay este tipo de células mesenquimales y pues han visto diferentes mecanismos que estas células pudieran tener en ciertas enfermedades. También hay que recordar que en el cordón umbilical hay otro tipo de células, que son las células de la sangre del cordón umbilical. Claro, ¿y cómo es que actúan y cómo se trabaja con ellas? Ok, bueno, entonces el uso de células mesenquimales empezó sobre todo la investigación en problemas articulares y lesiones ortopédicas, porque estas células tienen la capacidad de generar células de hueso, cartílago, músculo, ¿no? Pero cuando empezaron a hacer esta investigación, vieron que estas células tenían ciertas propiedades, por ejemplo, pueden regular la activación del sistema inmune, pueden generar ciertos factores que pueden ser antiinflamatorios o angiogénicos, o sea, que ayudan a la formación de nuevos capilares. Entonces, dentro de la investigación que hay en enfermedades autoinmunes o en autismo, estas células han resultado muy interesantes porque hay ciertas condiciones inflamatorias relacionadas en ambas enfermedades. Claro. ¿Y qué tanto se ha estado o se empieza ya a utilizar esta medida? Esto es algo que continúa en fase de investigación. Hay diferentes grupos que han estado hablando sobre, o más bien realizando ensayos clínicos y hablando sobre los resultados que han obtenido en niños que tienen trastornos del espectro autista y que reciben ya sea células mesenquimales, o sea, células de la sangre del cordón umbilical, para observar los efectos. Hay que recordar que el autismo no es una condición curable y no se pretende que con el uso de células madre estas condiciones se pudieran curar. Más bien lo que pudieran ofrecer o lo que han visto en los ensayos clínicos es que generan una modificación o de cierta forma maduración en ciertas fibras o en ciertos centros del cerebro que pueden ayudar a mejorar ciertos síntomas que se presentan en algunos niños que tienen trastornos del espectro autista. Pero el hecho de hablar que es algo que está en investigación, lo que nos dicen es que existe evidencia previa que pudiera indicar que existe este efecto. Durante la investigación lo que se hace es comprobar este efecto, en qué tipo de pacientes funciona, si es seguro, y qué tipo de cuántas células tienes que poner, en qué dosis, estos efectos, cómo los vas a medir para saber a quién le puede generar un beneficio o no. Claro. Ahora, el tema de las células madres, si bien pues se ha convertido cada vez en un servicio de mayor acceso, sigue siendo desafortunadamente, como muchos de los avances en medicina, de acceso para quienes pueden pagarlo. ¿Qué tanto se pudiera de alguna manera pues caminar hacia que algún día el sector público, por ejemplo, pudiera proporcionar este tipo de servicios? Claro, esto es algo que es factible, que se pudiera ofrecer a través de bancos públicos. Existen bancos privados que almacenan
células de cordón umbilical para uso de la familia que está pagando por el servicio, pero también tanto en México como en el resto del mundo existen bancos públicos que lo que hacen es recibir donaciones de estas células de cordón umbilical, que actualmente las aplicaciones están enfocadas en enfermedades de la sangre, ¿no? Trasplantes de médula. Una alternativa es utilizar la sangre de cordón umbilical. Pero estos mismos bancos pudieran ser los que recolectaran estas células para este tipo de aplicaciones en autismo o células mesenquimales para alguna otra enfermedad que quedara aprobada. Y cuando se aprueban, pues una vez que se terminan los ensayos clínicos y se genera a través de los organismos reguladores, que sería la Secretaría de Salud y COFEPRIS, pues se genera una aprobación para utilizar esas células en esa enfermedad. Claro, y bueno, la otra parte también es si solamente las células madre en esta teoría que había antes, de que solo se podían obtener del cordón umbilical, y si no se hacía en ese momento, posteriormente ya la persona no podía tener otra opción de tener acceso al beneficio de este avance médico. Ok, bueno, existen muchos diferentes tipos de células madre. Entonces, una opción de obtenerlas de un tejido de desecho es obtener células madre hematopoyéticas de la sangre del cordón umbilical o células madre mesenquimales del tejido del cordón umbilical. ¿Sí? Pero nosotros tenemos otro tipo de células en nuestro cuerpo que también se consideran células troncales, o células madre, y pues en esos casos a lo mejor no sería tal cual de un tejido de desecho, pero también se pueden obtener. Tal es el caso de las células que se tienen de la médula ósea, que pues son el mismo tipo de células que hay en la sangre del cordón umbilical. Aquí la cosa es que debemos de generar conciencia de que según de dónde obtengamos la célula, va a ser el tipo de célula madre que es. Hay muchos diferentes tipos. Hay células madre de la sangre, hay células madre de la piel, hay células madre del intestino, hay células madre de la córnea, de la limba de la córnea. Entonces, todas tienen características diferentes y no podemos decir que pueden funcionar para lo mismo. Según sus propiedades, las proteínas que generen van a ser los efectos o las aplicaciones terapéuticas en las que se pudieran explotar, y habrá algunas que pues no generen el mismo efecto, como habrá otras que puedan utilizarse intercambiablemente. Claro, y bueno, regresando al tema inicial, ¿qué tanto o cuánto tiempo faltaría para poder utilizar ya este tratamiento? Ok. En cuestión de tiempo, el desarrollo de los ensayos clínicos se calcula que tarda alrededor de 12 años, ¿sí? Desde que empieza una fase 1 hasta que termina la aprobación de los organismos reguladores después de un ensayo fase 3 exitoso y la subsecuente fase 4, se calcula que son entre 12 y 15 años. Ahora, al ser esto algo que ya está en fase 1 o fase 2, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se ofrece a través de una universidad, que es la Universidad de Duke, se ofrece la posibilidad de que si hay una persona que cumpla con ciertos criterios de inclusión, puede recibir el tratamiento. Esto se conoce como uso expandido. No significa que el tratamiento esté aprobado ni esté totalmente comprobado el efecto y la seguridad, pero se generan estos estudios para mostrar la evidencia en una población, una muestra de pacientes mayor, que pueda generar estos datos sobre la efectividad, sobre el uso. Obviamente, pues para que esto suceda, tuvo que haber ensayos clínicos anteriores en donde vieron que era seguro, cuáles eran los efectos que se podían medir, y en estos pacientes que lo pudieran recibir en esta como primera etapa preaprobatoria,
pues es una oportunidad de tratamiento que pues ojalá que lo podamos ver en otros o replicado en otros países una vez que exista más evidencia. Ahora, perdón. No, sí, adelante, perdón. En especial con los trastornos del espectro autista, es parte de lo que no ha permitido que esto avance más rápido, es que es muy difícil medir el efecto, ¿sí? Los niños que tienen un trastorno del espectro autista tienen una variedad de síntomas, o sea, que pueden ser desde muy leves hasta muy graves. Entonces, como esto se mide en el tiempo y mucho de lo que en un principio se estaban evaluando era pues la reducción en ciertos síntomas, comportamiento social, comunicación, movimientos estereotípicos o repetitivos, pues no sabían si el efecto había sido por el tratamiento, porque simplemente pues este niño igual, no sé, si lo habían tratado a los 6 años, pues a lo mejor a los 8 años ya no tenía ciertos comportamientos, pero igual son comportamientos que cualquier niño de 6 a 8 años pudo haber cambiado, pudo haber entendido que no era correcto hacer o gritar o tal cosa, ¿no? Entonces, parte de lo que se está uniendo a esta investigación es poder determinar mediante estudios de resonancia magnética, de electroencefalogramas, cómo medir objetivamente los cambios que está generando el tratamiento. Claro. En este sentido, ¿cuáles fueron los efectos, quizá tratando de hacer entender o de que quien nos escucha y nos ve entienda un poquito más, cuáles son los efectos que sí se encontraron en el comportamiento? Okay, sí. En cierta población de estos niños que trataron, vieron que pues sobre todo las mejorías que significativamente cambiaban en los niños era una disminución en la agresividad, mejoraba su comportamiento. También vieron que su habilidad para comunicarse, que es algo que a veces se presenta en las personas que con autismo, es que a veces no logran comunicar cosas que no son físicas, ¿no? Como cómo me siento o qué es lo que quiero. Entonces hace un estudio sobre relacionar palabras con imágenes, ¿sí? Al relacionar ciertas, el lograr que nuestra mente sepa que la carita triste es cuando yo me siento triste, es algo que a veces no es tan fácil para las personas con autismo. Entonces hicieron algunas de estas pruebas, vieron que era más fácil para estos niños comunicar esto. También hicieron unas pruebas sobre establecer una mirada con una persona que los está estimulando, ¿sí? Naturalmente nosotros volteamos a ver a una persona cuando nos está explicando algo o cuando está hablando sobre algo, incluso si no nos está hablando a nosotros, y esto es algo que genera o atrae la atención de una persona para poder entender, capturar la atención y explicarle algo. Esto también mejoró después de el tratamiento y pues en general pudiera decir que los cambios en la comunicación social, en el comportamiento, la disminución de la agresividad y la disminución de estos comportamientos repetitivos que también están presentes en algunos niños que tienen que están en el espectro autista, pues son cosas que ayudan a mejorar la calidad de vida tanto del paciente que sufre de esta enfermedad como de la familia o las personas que están en su entorno para poderlo entender mejor, para tener una mejor convivencia. Muy bien, Johanna, pues sin duda muy, muy interesante esto. Te agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias a ti, muy bonito día. Muchas